El viento caliente del desierto arrastra los gritos distantes de un hombre siendo castigado en la plaza del pueblo. Quizás no pagó sus impuestos, o tal vez fue denunciado por hablar contra el gran rey. Tú, como la mayoría de los habitantes del imperio, vives con el constante recordatorio de que el poder imperial está siempre vigilante, siempre presente. Los ojos y oídos del rey podrían estar en cualquier parte, y las consecuencias de la desobediencia son demasiado terribles para contemplarlas. Y sin embargo, en medio de esta dureza, millones de personas no solo sobrevivieron, sino que contribuyeron a construir una civilización que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Esta es la historia de Ardashir, un campesino persa y su familia. A través de sus ojos experimentaremos lo que significaba vivir y luchar por sobrevivir en el corazón del primer verdadero imperio global de la humanidad. Mientras Ardashir sale de su choza para enfrentar otro día bajo el sol implacable, se pregunta si la cosecha de este año será suficiente para pagar los impuestos reales y alimentar a su familia durante el invierno. Su esposa Shirin ya está moliendo grano para el pan del día y sus hijos se preparan para sus tareas. Ninguno de ellos sabe que sus vidas están a punto de cambiar dramáticamente, arrastrados por las corrientes de un imperio en constante expansión y las demandas insaciables de sus gobernantes. La pregunta sigue flotando en el aire como el polvo del desierto. ¿Habrías podido sobrevivir tú, con tus expectativas modernas y comodidades, en un mundo donde la muerte acecha en cada esquina y el poder absoluto decide tu destino? 100 años antes del nacimiento de Ardashir, un líder tribal llamado Ciro comenzó una serie de conquistas que transformarían el mundo antiguo para siempre. En menos de 30 años, este hombre excepcional unificó a las tribus persas, derrocó al poderoso imperio medo, conquistó el legendario reino de Lidia con sus inmensas riquezas y finalmente, en un golpe maestro de estrategia militar, capturó Babilonia sin derramar apenas sangre. El abuelo de Ardashir solía contar historias sobre cómo Ciro desvió el río Éufrates para entrar en la supuestamente inexpugnable Babilonia, cambiando para siempre el equilibrio de poder en el mundo conocido. Lo realmente revolucionario de Ciro no fue solo su genio militar, sino su enfoque sobre los pueblos conquistados. A diferencia de los brutales asirios que lo precedieron, Ciro permitió que las poblaciones locales mantuvieran sus costumbres, religiones y cierto grado de autonomía. En el cilindro de Ciro, una de las primeras declaraciones de derechos humanos de la historia, proclamó su respeto por las tradiciones de los pueblos bajo su dominio. Esta política pragmática de tolerancia permitió que el imperio se expandiera y se mantuviera estable, incorporando las mejores prácticas de las civilizaciones conquistadas en lugar de simplemente destruirlas. Bajo sus sucesores, Cambises y, especialmente, Darío I, el imperio aqueménida alcanzó dimensiones colosales, extendiéndose desde el río Indo en la actual Pakistán hasta los Balcanes en Europa, y desde las estepas de Asia Central hasta las cataratas del Nilo en África. Un imperio tan vasto necesitaba innovaciones administrativas para funcionar, y los persas las proporcionaron. Dividieron el territorio en satrapías, provincias, establecieron un sistema postal revolucionario, construyeron una red de carreteras reales que permitían comunicaciones rápidas y crearon un ejército permanente de élite conocido como los Inmortales. La vida de la familia de Ardashir estaba intrínsecamente conectada a estas estructuras imperiales. Su bisabuelo había
servido como mensajero en el sistema postal, recorriendo las legendarias carreteras reales que conectaban los extremos más lejanos del imperio. En esos caminos, contaba el padre de Ardashir, un mensaje podía viajar más rápido que en cualquier otro lugar del mundo. El correo del rey viajaba día y noche con relevos de caballos frescos cada pocas leguas. Este sistema, admirable, incluso para nuestros estándares modernos, permitía que una orden imperial llegara desde Susa hasta Sardes, una distancia de más de 2.500 kilómetros, en apenas una semana. Ardashir, como todos los campesinos persas, sabía que su vida cotidiana, los impuestos que pagaba, los caminos que usaba, incluso las monedas que ocasionalmente pasaban por sus manos, era producto de esta extraordinaria maquinaria imperial. Cuando miraba a sus hijos trabajando en los campos, se preguntaba si algún día serían reclutados para el ejército o convocados para trabajar en los grandes proyectos de construcción del rey. Para una familia campesina, el imperio era simultáneamente una presencia protectora y una amenaza constante, un poder que podía tanto garantizar la paz como destruir vidas según los caprichos de sus gobernantes. El sol se elevaba implacable sobre los campos resecados mientras Ardashir examinaba con preocupación el canal de irrigación casi vacío. La meseta irania, corazón del imperio persa, era una tierra de extremos, montañas escarpadas, desiertos abrasadores y escasos oasis de verdor. Sobrevivir aquí significaba luchar constantemente contra la naturaleza. Este es el tercer año de sequía, murmuró a su hijo Darius. Si no conseguimos desviar más agua del manantial de la montaña, perderemos la mitad de la cosecha. La geografía no era simplemente un telón de fondo para la vida en la Persia aqueménida. Era un adversario constante, un desafío diario que ponía a prueba la resistencia de cada habitante del imperio. El imperio abarcaba una diversidad asombrosa de paisajes y climas. Desde los fértiles valles de Mesopotamia hasta los áridos desiertos de Egipto, desde las montañas nevadas del Cáucaso hasta las costas tropicales del mar Arábigo. Esta diversidad geográfica se reflejaba en la extraordinaria variedad étnica y cultural de sus habitantes. Aunque los persas étnicos como Ardashir constituían el núcleo dirigente, representaban apenas una fracción de la población total. Babilonios, egipcios, judíos, escitas, griegos, indios y docenas de otros pueblos coexistían bajo el paraguas imperial, cada uno con sus propias tradiciones, lenguas y creencias. La estratificación social en la Persia aqueménida era rígida y claramente definida. En la cúspide estaba la familia real y la nobleza persa, seguidos por los sacerdotes, escribas y administradores. Después venían los comerciantes y artesanos urbanos y finalmente la vasta mayoría de la población, campesinos como Ardashir y su familia, que constituían el verdadero motor económico del imperio. Por debajo de todos ellos, invisibles en los registros oficiales pero omnipresentes, estaban los esclavos, capturados en guerras o reducidos a la servidumbre por deudas. Naces en tu posición y mueres en ella, explicaba Ardashir a sus hijos. Así ha sido siempre bajo el Rey de Reyes, así será siempre. A diferencia de otras civilizaciones contemporáneas, los persas no construyeron grandes ciudades para la población común. La mayoría vivía, como la familia de Ardashir, en pequeñas aldeas agrícolas dispersas por el paisaje, adaptándose a las condiciones locales. Sus casas eran simples estructuras de adobe con tejados planos, ideales para resistir el calor del día mientras retenían el calor durante las noches frías del desierto. El mobiliario era escaso,
esteras para dormir, algunos recipientes de cerámica para cocinar y almacenar, quizás un telar para que las mujeres produjeran telas. Lejos de los lujos de Persépolis, la vida material de la mayoría de los súbditos imperiales era sorprendentemente austera. La aldea de Ardashir, como tantas otras, funcionaba como una comunidad interdependiente donde la supervivencia individual estaba intrínsecamente ligada a la cooperación colectiva. Los vecinos se turnaban para vigilar los rebaños comunales, compartían herramientas y se ayudaban mutuamente durante la cosecha. Este espíritu comunitario proporcionaba una red de seguridad esencial en un mundo donde una lesión o enfermedad podía significar la diferencia entre la supervivencia y la inanición. Ningún hombre puede enfrentarse solo al imperio, decía Ardashir, cuando los jóvenes mostraban demasiada independencia. Solo juntos podemos soportar las exigencias del rey y los caprichos de las estaciones. Los gritos agonizantes del hombre crucificado en la plaza del mercado resonaban en los oídos de Ardashir mientras regresaba apresuradamente a su aldea. Megavisus, un campesino de la aldea vecina, había sido encontrado culpable de ocultar parte de su cosecha para evitar pagar la totalidad de sus impuestos. El castigo había sido ejemplar: empalamiento público, una muerte lenta y agonizante que podía durar días. «Recuerden bien lo que han visto hoy», anunció el sátrapa montado en su caballo adornado. «Los ojos del rey ven todo, sus oídos escuchan cada susurro de descontento. La justicia del rey es tan severa como inevitable. El imperio aqueménida había perfeccionado el arte del control gubernamental. Dividido en unas 20 satrapías o provincias, cada una estaba gobernada por un sátrapa, generalmente un noble persa de confianza designado directamente por el rey. Estos gobernadores provinciales tenían poderes casi ilimitados en sus territorios, responsables de mantener el orden, recaudar impuestos y proporcionar tropas cuando el imperio lo requería. Bajo ellos, una jerarquía elaborada de funcionarios, escribas y recaudadores de impuestos implementaba las órdenes imperiales hasta en la aldea más remota. Pero el verdadero genio del sistema persa residía en su red de inteligencia, conocida como los ojos y oídos del rey. Estos agentes secretos circulaban constantemente por el imperio, vigilando a los propios sátrapas e informando directamente al monarca sobre cualquier signo de deslealtad o mal gobierno. Nadie, sin importar su rango, estaba exento de esta vigilancia. «Ten cuidado con lo que dices, incluso en nuestra propia casa», advertía Shirin a sus hijos. «Las paredes tienen oídos, y esos oídos pertenecen al rey». Esta paranoia constante era una herramienta de control tan efectiva como los ejércitos persas, asegurando que el miedo a ser denunciado suprimiera cualquier pensamiento de rebelión antes de que pudiera verbalizarse. Para los que se atrevían a desafiar al imperio, el catálogo de castigos era tan creativo como horripilante. La decapitación era considerada una muerte relativamente misericordiosa, reservada para nobles caídos en desgracia. Para los criminales comunes, los castigos incluían ser desollado vivo, empalado, crucificado, sepultado hasta el cuello en arena para morir lentamente bajo el sol del desierto o el tormento de los barcos, donde la víctima era inmovilizada entre dos barcas y forzada a comer leche y miel hasta que los insectos y sus propios excrementos provocaban una muerte lenta por infección. Estos horrores no eran simples leyendas. Ardashir había presenciado suficientes ejecuciones públicas para saber que las historias más escalofriantes eran tristemente reales. Y sin embargo, paradójicamente, para la mayoría de los súbditos que vivían dentro de la ley, el imperio proporcionaba un orden notable.
Las carreteras reales estaban patrulladas regularmente, haciendo el comercio más seguro que en cualquier época anterior. La moneda imperial, el darico, facilitaba el intercambio a través de vastas distancias. Las disputas locales eran resueltas por jueces designados por el imperio que aplicaban códigos legales estandarizados. Mientras Ardashir regresaba a casa esa noche, pasando junto a una patrulla de soldados imperiales, reflexionaba sobre esta contradicción fundamental. El mismo poder que podía destruir vidas individuales con tal brutalidad, también creaba el marco donde millones podían vivir con una seguridad y estabilidad anteriormente inimaginables. El amanecer apenas comenzaba a insinuarse en el horizonte cuando la familia de Ardashir ya estaba en movimiento. En el campo, el ritmo de vida estaba dictado por el sol, no por los relojes. Shirin encendía el fuego del hogar para preparar el desayuno. Una sencilla papilla de cebada acompañada de un poco de yogur de cabra y algunas frutas secas. Esta sería la única comida sustanciosa hasta el atardecer cuando regresaran de los campos. «Come bien», insistía ella a sus hijos. «El sol quemará vuestras fuerzas hoy». La agricultura en la meseta persa era una batalla constante contra las limitaciones del terreno y el clima, requiriendo toda la energía que una familia podía reunir. El campo que cultivaba Ardashir no le pertenecía, al menos no oficialmente. Como la mayoría de las tierras del imperio, era técnicamente propiedad del rey, concedida a nobles que a su vez permitían a los campesinos trabajarla a cambio de una parte sustancial de la cosecha. Los cultivos principales eran cereales resistentes a la sequía, cebada, trigo y en las zonas más áridas, mijo. En los valles irrigados se podían encontrar huertos con granados, dátiles y pistachos, cultivos que convertían cada gota de agua en sabores intensos y nutrición concentrada. La familia de Ardashir complementaba estos alimentos básicos con un pequeño rebaño de cabras que proporcionaba leche y ocasionalmente carne, y un huerto donde Shirin cultivaba cebollas, ajos y hierbas aromáticas y medicinales. El elemento crucial para la agricultura en esta tierra semiárida era el agua. Los persas habían perfeccionado el kanat, un sistema ingenioso de túneles subterráneos que transportaban agua desde los acuíferos en las montañas hasta los campos, minimizando la evaporación bajo el sol inclemente. Mantener estos canales requería un esfuerzo comunal constante. 3 días cada mes, cada hombre de la aldea debe limpiar los canales, explicaba Ardashir a su hijo Darius. Sin agua no hay vida. Sin canales no hay agua. Así ha sido siempre. Esta gestión comunitaria del recurso más preciado era una necesidad de supervivencia y formaba la columna vertebral de la cohesión social en las aldeas persas. El trabajo agrícola seguía el ciclo implacable de las estaciones. La primavera traía la labranza de los campos con arados de madera tirados por bueyes, seguida por la siembra. El verano significaba una lucha constante por irrigar adecuadamente los cultivos bajo un sol abrasador, mientras se mantenía a raya a las plagas. El otoño traía la cosecha, el momento más crítico del año, cuando el trabajo de meses literalmente daba sus frutos. El invierno, aunque relativamente corto en muchas partes del imperio, era una temporada de reparación de herramientas, tejido de telas y preparación para el ciclo que comenzaría nuevamente con las primeras lluvias primaverales. Pero siempre, acechando en las mentes de Ardashir y los otros campesinos, estaba la amenaza de la recaudación imperial. Cada otoño, después de la cosecha, llegaban los recaudadores. Primero tomaban la parte del noble terrateniente, luego los impuestos para el rey, dejando a las familias apenas lo suficiente para subsistir hasta la próxima cosecha. Y a veces ni siquiera eso.
Además de los impuestos en especie, cada cierto tiempo llegaban órdenes para realizar trabajo obligatorio en proyectos imperiales. El año pasado me llevaron durante 2 lunas para construir un tramo de la carretera real, recordaba Ardashir con amargura mientras veía acercarse a un mensajero oficial a la aldea. Mi ausencia casi destruye nuestra cosecha, y mientras el mensajero desenrollaba un papiro, todos en la aldea contenían la respiración, preguntándose quiénes serían los elegidos esta vez para servir a las ambiciones constructoras del gran Rey. El sol ya había alcanzado su cenit cuando Shirin terminó de moler el grano para el pan del día siguiente. Con el dorso de la mano se secó el sudor de la frente, dejando un rastro blanquecino de harina en su piel bronceada. A sus 40 años, su cuerpo mostraba las marcas de una vida de trabajo incesante. Manos callosas, espalda permanentemente curvada por horas inclinada sobre el mortero o el telar, arrugas profundas alrededor de los ojos de tanto entrecerrarlos bajo el sol brillante. Y sin embargo, en la sociedad persa, Shirin disfrutaba de un estatus sorprendentemente respetado para los estándares del mundo antiguo. Una buena esposa vale más que 10 campos fértiles, decía a menudo Ardashir, reconociendo que la supervivencia de la familia dependía tanto de su trabajo como del suyo propio. Contrariamente a la imagen popularizada de total reclusión femenina, las mujeres persas, al menos entre las clases campesinas y comerciantes, gozaban de ciertos derechos legales significativos. Podían poseer propiedades, testificar en tribunales e incluso iniciar procedimientos de divorcio en circunstancias específicas. Shirin había heredado de su madre un conjunto de joyas de plata que constituían tanto un seguro para tiempos difíciles como un símbolo de su dignidad personal. Sin embargo, estos derechos existían dentro de un marco patriarcal rígido. Una mujer sin marido o padre es como una oveja sin pastor, advertía Shirin a su hija Atosa. La independencia es un lujo que no podemos permitirnos. El matrimonio era un asunto práctico, raramente basado en sentimientos románticos. Las uniones se arreglaban entre familias cuando los jóvenes alcanzaban la edad apropiada, típicamente alrededor de los 15 años para las chicas y poco después para los chicos. La dote que la familia de la novia aportaba era crucial, representando a menudo años de ahorro y planificación. Aunque los matrimonios entre primos eran comunes y hasta favorecidos entre la nobleza persa, preservando así linajes y propiedades, las familias campesinas, como la de Ardashir, buscaban alianzas matrimoniales que fortalecieran sus conexiones con otras aldeas, ampliando así su red de seguridad social. Tu primo de la aldea del norte tiene un hijo en edad casadera, comentó Ardashir a Shirin mientras observaban a Atosa tejer. Sería una buena unión para nuestra hija y nos garantizaría ayuda cuando los canales de irrigación necesiten reparación. ¿Qué diferencia a un campesino hambriento de un noble satisfecho en la Persia aqueménida? No solo la ropa que visten o los palacios que habitan, sino lo que ponen en su mesa cada día. En el campamento de construcción donde Ardashir había sido enviado a trabajar forzosamente, el capataz acababa de anunciar que las raciones serían reducidas. «La caravana de suministros se ha retrasado», gritó sin mostrar emoción alguna. «Hasta que llegue, cada hombre recibirá solo medio pan al día». Un murmullo de descontento recorrió las filas de trabajadores exhaustos. Para estos hombres, casi esqueletos cubiertos de piel curtida por el sol, la diferencia entre medio pan y un pan completo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte lenta. La dieta básica de la mayoría de los persas comunes consistía principalmente en pan. El tipo de grano variaba según la región y la estación. Cebada para los más pobres, trigo para quienes podían permitírselo, mijo en las zonas más áridas.
El pan se complementaba con legumbres como lentejas y garbanzos, verduras de temporada, del huerto familiar, frutas secas y productos lácteos, principalmente yogur y queso de cabra o de oveja. La carne era un lujo raro para las familias campesinas como la de Ardashir, consumida quizás en festivales religiosos o celebraciones especiales. Recuerdo el último festival de Nowruz, comentó un compañero de trabajo a Ardashir mientras compartían su escasa ración. Sacrificamos un cordero en la aldea. El sabor aún lo sueño algunas noches. El contraste con la alimentación de la nobleza no podía ser más dramático. En los palacios de Persépolis y Susa, los banquetes reales eran legendarios por su opulencia. Registros históricos describen mesas cargadas con decenas de platos exóticos, venado y jabalí de las reservas de caza reales, aves exquisitas, pescados transportados en hielo desde los mares distantes y el plato más preciado, el esturión del mar Caspio. Vinos de todas las regiones del imperio fluían en copas de oro, mientras que especias raras importadas de India transformaban alimentos simples en creaciones culinarias sofisticadas. Se dice que el rey bebe solo vino de Shiraz y agua del río. Choaspes, transportada en frascos de plata a donde quiera que viaje, explicaba el capataz, quien había servido brevemente en el Palacio Real. Incluso su agua es más lujosa que el mejor festín que cualquiera de nosotros probará jamás. Las técnicas de preservación de alimentos eran esenciales para la supervivencia, especialmente durante los inviernos o periodos de escasez. El secado era el método más común. Frutas como dátiles, higos y albaricoques, así como uvas convertidas en pasas, podían conservarse durante meses y proporcionaban una concentración de dulzor y energía vital durante las temporadas difíciles. La carne, cuando estaba disponible, se salaba o se convertía en charqui. Los granos se almacenaban en grandes vasijas de barro selladas con arcilla para protegerlos de la humedad y las plagas. El vinagre servía para conservar verduras, mientras que la miel, considerada casi sagrada por sus propiedades medicinales y preservantes, era utilizada tanto para conservar frutas como para endulzar alimentos. En la casa de Ardashir, Shirin administraba meticulosamente estas reservas como un general planificando una campaña militar, sabiendo que un error en el cálculo podría condenar a la familia al hambre antes de la siguiente cosecha. El hambre era una realidad periódica que acechaba incluso en los mejores tiempos. Las sequías, plagas o invasiones de langostas podían destruir cosechas enteras, provocando hambrunas regionales que ni siquiera el eficiente sistema administrativo persa podía mitigar completamente. Durante estas crisis, las diferencias sociales se hacían aún más evidentes. Mientras los nobles apenas notaban la escasez, las clases bajas recurrían a alimentos de hambruna, raíces silvestres, cortezas de árboles e incluso, en casos extremos, tierra mezclada con pequeñas cantidades de harina para crear una ilusión de pan. Ardashir había sobrevivido a 2 grandes hambrunas en su vida, y las pesadillas de aquellos tiempos aún lo despertaban ocasionalmente. Vi a hombres peleando por un puñado de grano como bestias salvajes, le había confesado una vez a Shirin. Vi a madres con los ojos vacíos, incapaces de producir leche para sus bebés. Eso es algo que ningún hombre debería presenciar. Mientras miraba su media ración de pan en el campamento de trabajo, Ardashir se preguntaba si estaba a punto de vivir una tercera hambruna. La luz vacilante de la lámpara de aceite iluminaba el rostro tenso de Ardashir mientras sostenía el pequeño cuerpo inerte de su hijo menor, Parvis, apenas un niño de 5 años arrebatado por una fiebre repentina.
En la cultura zoroastriana, la muerte traía no solo dolor, sino también impureza ritual y peligro espiritual. El cuerpo, ahora considerado contaminado por las fuerzas de Angra Mainyu, el espíritu del mal, debía ser tratado según rituales estrictos para proteger a los vivos y asegurar que el alma del niño encontrara su camino adecuado en el más allá. «Debemos llamar al sacerdote inmediatamente», susurró Shirin entre lágrimas. «El alma de nuestro hijo permanecerá cerca durante 3 días. Necesita nuestras oraciones y los rituales correctos para cruzar el puente Chimbat». El zoroastrismo, la religión predominante en el imperio aqueménida, moldeaba cada aspecto de la vida cotidiana a través de sus principios fundamentales. Fundada por el profeta Zaratustra, conocido por los griegos como Zoroastro, esta fe revolucionaria introdujo conceptos que influirían posteriormente en judaísmo, cristianismo e islam. Un Dios supremo benevolente, Ahura Mazda, la existencia de un espíritu maligno, Angra Mainyu, la lucha cósmica entre el bien y el mal, la libertad de elección humana y la promesa de un juicio final con recompensas o castigos en el más allá. Pensamientos buenos, palabras buenas, acciones buenas, recitaba Ardashir cada mañana al amanecer mientras se lavaba y encendía una pequeña llama en honor a Ahura Mazda. Esta tríada simple pero profunda constituía la base ética de la vida de millones de personas bajo el dominio aqueménida. Los rituales diarios estructuraban la existencia de cada persa devoto. La purificación era esencial. Antes de cualquier acto religioso, los fieles debían lavarse meticulosamente, ya que la impureza física se consideraba reflejo de impureza espiritual. El fuego, como manifestación más pura de Ahura Mazda, era venerado y mantenido constantemente encendido en los hogares y templos, llamados casas de fuego. Cada familia mantenía un pequeño altar donde ofrecía plegarias al amanecer, mediodía y atardecer. Celebraciones estacionales marcaban el paso del tiempo. Nowruz, Año Nuevo en el equinoccio de primavera; Meregan, Festival de otoño; Yalda, Solsticio de invierno, cada uno con sus propios rituales y significados simbólicos. En Nowruz, explicaba Ardashir a sus hijos, debemos limpiar completamente la casa para expulsar la oscuridad del año viejo y dar la bienvenida a la luz del nuevo. Es cuando Ahura Mazda renovó la creación por primera vez. Aunque el zoroastrismo era la religión oficial, el imperio mostraba una tolerancia notable hacia otras creencias. Judíos, babilonios, egipcios y griegos podían practicar sus cultos libremente, siempre que pagaran sus impuestos y mantuvieran la lealtad política. Esta política pragmática, iniciada por Ciro el Grande, contribuyó significativamente a la estabilidad imperial. Sin embargo, para la mayoría de los persas étnicos como Ardashir y su familia, el zoroastrismo era más que una religión. Era una cosmovisión completa que explicaba el universo y dictaba cada aspecto de la conducta personal. El más allá nos espera a todos, había enseñado el sacerdote local a la comunidad. Cuando crucemos el puente Chimbat, nuestras acciones serán pesadas. Si hemos seguido el camino de Asha, verdad, orden, el puente se ensanchará y pasaremos fácilmente al paraíso. Si hemos seguido a Druj, mentira, caos, el puente se estrechará como un filo de navaja y caeremos al abismo. Ahora, frente al cuerpo de su hijo, esos conceptos adquirían una urgencia desgarradora para Ardashir. Mientras el sacerdote zoroastriano llegaba para iniciar los rituales funerarios, toda la comunidad se reunía para apoyar a la familia en su dolor. El cuerpo sería llevado a la Torre del Silencio, Dakma, una estructura circular en una colina cercana donde sería expuesto a los buitres y otros carroñeros. Esta práctica,
chocante para sensibilidades modernas, se basaba en la creencia de que enterrar o quemar cadáveres contaminaría los elementos sagrados de la tierra o el fuego. Su carne regresará al ciclo de la vida, explicó suavemente el sacerdote mientras Ardashir luchaba por contener su dolor. Y su alma pura ascenderá a la casa de las canciones. Durante los siguientes 3 días, la familia mantendría vigilias con oraciones constantes, encendería fuegos para guiar al alma y prepararía una comida ceremonial en honor al difunto. La fe proporcionaba no solo consuelo, sino también estructura en medio del caos del dolor, un mapa para navegar tanto el mundo visible como el invisible que esperaba más allá. El dolor en el vientre de Shirin había comenzado como una molestia menor 3 días atrás, pero ahora la tenía postrada, retorciéndose sobre su estera mientras gemía intermitentemente. Ardashir observaba impotente a su esposa, consciente de que su pérdida significaría no solo un golpe emocional devastador, sino también una sentencia de muerte práctica para la estabilidad familiar. «Necesitamos al Hakim», decidió finalmente, refiriéndose al médico herbolario que servía a varias aldeas de la región. «Darius, corre a buscarlo, ofrécele lo que sea necesario». En el mundo persa, la línea entre salud y enfermedad era peligrosamente delgada, y cruzarla podía significar un descenso rápido y fatal hacia la oscuridad. La medicina persa representaba una intrigante combinación de conocimiento empírico avanzado y creencias sobrenaturales. Heredera de tradiciones babilónicas, egipcias y griegas, la medicina aqueménida había desarrollado enfoques sofisticados para muchos padecimientos. Los médicos persas conocían centenares de hierbas medicinales y sus aplicaciones específicas. Realizaban cirugías complejas incluyendo trepanaciones craneales, comprendían los beneficios de la higiene básica y habían desarrollado técnicas para reducir fracturas y tratar heridas. «El Hakim curó mi brazo roto el año pasado», recordaba Darius, mientras corría en busca del médico. Lo enderezó con un tirón terrible, luego aplicó un ungüento de mirra y lo vendó con tablillas. Sanó completamente, aunque el dolor del enderezamiento fue peor que el de la fractura misma. Sin embargo, para la mayoría de la población, el acceso a médicos capacitados era limitado. Las familias dependían principalmente de remedios caseros, transmitidos de generación en generación. Cada madre conocía preparaciones básicas, infusiones de menta para problemas digestivos, cataplasmas de arcilla para inflamaciones, miel para heridas infectadas. Shirin misma era conocida en la aldea por su conocimiento de hierbas curativas, lo que hacía su actual incapacidad aún más alarmante. Cuando el médico finalmente llegó, examinó cuidadosamente su abdomen, olió su aliento y observó el color de sus ojos y piel. «Tiene una obstrucción interna», diagnosticó gravemente. «Necesitaré preparar una purga fuerte y rezar a Trita, el dios sanador, para que guíe mis manos». Las enfermedades más comunes en la Persia antigua incluían infecciones gastrointestinales, causadas por agua contaminada, parásitos intestinales, malaria en regiones húmedas, tuberculosis y diversas fiebres y plagas epidémicas que periódicamente devastaban regiones enteras. La desnutrición crónica debilitaba los sistemas inmunológicos, especialmente entre las clases bajas, haciendo que incluso infecciones menores resultaran potencialmente mortales. Las mujeres enfrentaban riesgos adicionales relacionados con el embarazo y el parto, con tasas de mortalidad materna escalofriantes según estándares modernos. «Mi madre perdió a 3 hermanas, todas en el parto», había contado Shirin a Atosa durante su primer embarazo. «Por eso debemos mantener la casa limpia durante el nacimiento y seguir todos los rituales de purificación. Los demonios
se sienten, atraídos por la sangre del parto. La higiene personal y el saneamiento público variaban enormemente entre clases sociales y entornos. En las grandes ciudades, como Persépolis y Susa, sofisticados sistemas de alcantarillado y baños públicos servían a las élites, mientras que en los barrios pobres y aldeas rurales, las condiciones sanitarias eran rudimentarias. Las prácticas zoroastrianas de pureza contribuían positivamente a la salud pública. El agua corriente se consideraba sagrada y no debía ser contaminada. Los cadáveres se mantenían alejados de los vivos y la limpieza personal tenía dimensiones tanto religiosas como prácticas. Ardashir, como muchos persas devotos, se lavaba meticulosamente 3 veces al día como parte de sus oraciones, una práctica que inadvertidamente reducía la propagación de enfermedades. Durante los 3 días siguientes, el hakim permaneció con la familia, administrando pociones amargas a Shirin, aplicando compresas calientes a su abdomen y realizando tanto procedimientos médicos como invocaciones religiosas. La comunidad se turnaba para traer alimentos y ayudar con las tareas domésticas, demostrando una vez más cómo la cohesión social funcionaba como red de seguridad en tiempos de crisis. Al tercer día, Shirin finalmente expulsó una piedra intestinal y la fiebre comenzó a ceder. «Vivirá», anunció el hakim, exhausto pero satisfecho. «Pero debe beber infusión de hinojo y comino durante una luna completa». Mientras Ardashir pagaba al médico con una de las valiosas pulseras de plata de Shirin, un precio alto pero que no dudó en pagar, reflexionaba sobre la fragilidad de la existencia humana bajo el aparentemente todopoderoso imperio persa. Ni siquiera el rey de reyes, con todas sus riquezas y poder, podía escapar completamente a la vulnerabilidad fundamental del cuerpo humano frente a la enfermedad y la muerte. El martillo de Cyrus, el hijo mediano de Ardashir, golpeaba rítmicamente el metal al rojo vivo, dando forma a lo que pronto sería una hoz para la cosecha. Como aprendiz del herrero de la aldea, el joven de 16 años estaba aprendiendo uno de los oficios más valorados en la sociedad persa. «Observa cómo el metal cambia de color», le instruía el maestro herrero. «Demasiado rojo y será blando, demasiado claro y se quebrará al primer uso». La diferencia entre una herramienta que dura una temporada y una que dura 10 años está en ese preciso momento en que golpeas. La metalurgia, introducida en la meseta irania miles de años antes, había alcanzado niveles sofisticados bajo los aqueménidas y representaba la cúspide tecnológica accesible para las comunidades rurales. La vestimenta marcaba claramente la identidad y el rango social en el imperio persa. Para hombres comunes como Ardashir, la indumentaria diaria consistía en una túnica simple, kandis, que llegaba hasta las rodillas, pantalones holgados, anaxirides, adaptados para montar a caballo y proteger las piernas del sol y el frío, y un sombrero de fieltro cónico o una banda de tela enrollada alrededor de la cabeza. Las mujeres vestían túnicas más largas y velos que cubrían parcialmente el cabello, especialmente fuera del hogar. Los colores vibrantes y tejidos lujosos estaban reservados para la nobleza. La gente común utilizaba lana, lino o algodón en tonos naturales, teñidos ocasionalmente con tintes vegetales para ocasiones especiales. Mi madre me enseñó que una mujer respetable siempre debe cubrir su cabello en público, instruía Shirin a Atosa mientras le mostraba cómo envolver correctamente su velo. El cabello de una mujer contiene su fuerza vital. Exponerlo disminuye tu poder y atrae miradas indebidas. La vivienda reflejaba adaptaciones ingeniosas al clima extremo de la meseta persa. Las casas campesinas típicas, como la de la familia de Ardashir,
Eran estructuras rectangulares de adobe con techos planos que servían como espacios para dormir durante las noches calurosas de verano. Paredes gruesas proporcionaban aislamiento natural, manteniendo el interior fresco durante el día y conservando el calor por la noche. Las aberturas para ventanas eran pequeñas para minimizar la entrada de calor y arena. El diseño típico incluía un patio central que permitía la ventilación y servía como espacio de trabajo protegido, y a menudo incorporaba un pequeño estanque que aumentaba la humedad ambiental. Nuestros antepasados construían exactamente igual hace 1000 años, explicaba Ardashir a sus hijos mientras reparaban una pared dañada por las lluvias invernales. No construimos para impresionar a los dioses o a los reyes, sino para sobrevivir al sol y al frío. El nivel tecnológico accesible para las comunidades rurales representaba el resultado de milenios de innovación incremental. La agricultura dependía de arados de madera reforzados con hierro, hoces y guadañas metálicas, y sistemas de irrigación como canats y norias movidas por animales. La cerámica se producía en tornos manuales, alcanzando un notable nivel de sofisticación e incluso en objetos cotidianos. La producción textil era dominio femenino. Cada hogar tenía un telar vertical, donde las mujeres transformaban lana, lino o algodón en telas para vestimenta y uso doméstico. Una buena tejedora puede crear patrones que hablan a los ojos, decía orgullosamente Shirin, mientras enseñaba a Atosa a insertar hilos de colores para formar motivos geométricos tradicionales. Cuando yo muera, la gente me recordará por los mantos que he tejido para cada boda y nacimiento en la aldea durante 30 años. Los objetos cotidianos reflejaban un equilibrio entre funcionalidad y estética. Jarrones de cerámica para almacenar agua, aceite y grano. Cuencos de madera y metal para preparar y servir alimentos. Esteras tejidas para sentarse y dormir. Cuchillos de hierro para uso tanto doméstico como defensivo. Lámparas de aceite para iluminación nocturna. Cada objeto era producto de técnicas refinadas durante generaciones y diseñado para maximizar la utilidad con recursos limitados. Incluso las familias más humildes poseían algún objeto de belleza o significado especial, un amuleto protector, una copa ceremonial para ocasiones religiosas, un espejo de bronce pulido atesorado por las mujeres. El día que Cyrus completó su primera hoz independiente, la trajo orgullosamente a casa como símbolo de su creciente destreza. Ardashir la examinó cuidadosamente, probó su filo y balancé y finalmente asintió con aprobación. Es una herramienta digna, hijo mío. Con ella cortaremos el grano que nos mantendrá vivos otro año. En ese simple intercambio se condensaba toda la importancia de la tecnología en la vida persa. No era progreso por su propio valor, sino la diferencia tangible entre sobrevivir o perecer ante los innumerables desafíos de un mundo implacable. El sol apenas asomaba sobre el horizonte cuando los reclutadores imperiales entraron en la aldea. Sus túnicas púrpuras y lanzas, decoradas con cintas rojas, anunciaban su fatídica misión. Darius, el hijo mayor de Ardashir, que acababa de cumplir 20 años, sintió que su corazón se aceleraba. Los rumores habían circulado durante semanas. El gran rey preparaba una campaña contra tribus rebeldes en el este y cada aldea debía proporcionar hombres para el ejército imperial. Venimos en nombre del Rey de Reyes, Señor de las 4 esquinas del mundo, anunció el oficial con voz monótona, probablemente repitiendo las mismas palabras en docenas de aldeas. Cada familia con hijos varones entre 18 y 30 años debe entregar un hombre para servir en las gloriosas huestes de su majestad.
El reclutamiento en la Persia aqueménida no era una invitación, sino una orden que no podía ser desobedecida sin graves consecuencias. El imperio mantenía un núcleo de soldados profesionales, incluyendo la legendaria guardia de élite conocida como los Inmortales, 10.000 guerreros escogidos cuyas filas siempre se mantenían completas, creando la impresión de inmortalidad colectiva. Sin embargo, para grandes campañas, se reclutaban masivamente hombres comunes de todas las provincias del imperio. Mientras Darius empacaba apresuradamente sus escasas pertenencias, Ardashir le dio su cuchillo personal, un objeto preciado que había heredado de su propio padre. «No es una espada de noble», dijo con la voz quebrada, «pero ha cortado gargantas de lobos que amenazaban nuestro rebaño. Puede salvar tu vida cuando menos lo esperes». La vida en el ejército persa era brutalmente dura, especialmente para reclutas, campesinos acostumbrados a la relativa libertad de la vida rural. Los soldados marchaban hasta 30 kilómetros diarios bajo el sol abrasador o lluvias torrenciales, cargando su propio equipo, escudo de mimbre, lanza, espada corta o hacha, raciones para varios días y una manta para dormir a la intemperie. La disciplina se mantenía mediante castigos severos, azotes públicos por infracciones menores, mutilaciones por deserción intentada, ejecución para desertores capturados. Vi a un hombre recibir 1000 latigazos por quedarse dormido durante Pento, su guardia, escribiría Darius en una tablilla que enviaría a su familia meses después. Sobrevivió al castigo, pero sus gritos aún resuenan en mis oídos cuando intento dormir. Las tácticas militares persas combinaban la movilidad de la caballería con la solidez de la infantería, organizadas en unidades decimales. 10 hombres formaban una escuadra, 10 escuadras una compañía, y así sucesivamente. Los arqueros constituían una parte crucial de la estrategia, lanzando nubes de flechas que oscurecían el sol, según describieron aterrorizados testigos griegos. La coordinación se mantenía mediante estandartes, trompetas y señales de fuego, creando un sistema de comando sorprendentemente efectivo para ejércitos que a veces superaban los 100.000 hombres. Darius fue asignado a una unidad de infantería, donde su resistencia como campesino resultó ventajosa durante las extenuantes marchas hacia el este. En su primera batalla contra tribus nómadas, experimentó el caos total que ni siquiera el entrenamiento más riguroso podía preparar completamente. El estruendo ensordecedor, el olor metálico de la sangre mezclado con polvo y sudor, la transformación de hombres ordinarios en máquinas de matar o morir. Para las familias que quedaban atrás, el reclutamiento representaba tanto un golpe económico como emocional. La ausencia de Darius significó que Ardashir y su hijo menor debían asumir todo el trabajo agrícola, mientras Shirin y Atosa incrementaban su producción textil para compensar la pérdida de ingresos. «Cuando un hijo se va a la guerra», comentó amargamente un anciano de la aldea, «pierdes 2 veces, primero su trabajo, luego a menudo su vida». Las campañas podían durar años, con soldados regresando irreconocibles si es que volvían. Algunos, como el primo de Ardashir, regresaban con heridas que los incapacitaban permanentemente, convirtiéndolos en cargas para familias ya de por sí precarias. Otros, como Darius eventualmente, volvían con habilidades y perspectivas, transformadas por la exposición a tierras y pueblos distantes. «He visto ciudades donde los templos están hechos de oro puro», escribiría en su última tablilla antes de regresar. «He aprendido palabras en 5 lenguas y probado alimentos que ni siquiera puedo describir. El mundo es mucho más grande de lo que imaginábamos en nuestra pequeña aldea».
Este ensanchamiento de horizontes representaba quizás el único beneficio de un sistema militar que trataba vidas humanas como meros recursos a explotar para la gloria del imperio. Los gritos del capataz resonaban a través del polvoriento sitio de construcción, mientras el látigo silbaba en el aire, aterrizando con un chasquido húmedo sobre la espalda desnuda y ya lacerada del esclavo. Más rápido, el gran rey visitará Persépolis en 2 lunas, y este palacio debe estar terminado. Ardashir desvió la mirada, concentrándose en la enorme piedra caliza que él y otros 5 trabajadores forzados intentaban mover usando palancas y rodillos. No eran esclavos, todavía conservaban su condición de hombres libres, pero la distinción parecía académica bajo el sol abrasador y las exigencias implacables de los supervisores reales. Ser convocado para trabajo forzado, un sistema conocido como corvée, era una obligación periódica de todas las comunidades del imperio, un tributo pagado no en bienes, sino en sudor y sangre. La esclavitud era un componente fundamental de la economía aqueménida, como lo era en prácticamente todas las civilizaciones antiguas. Las fuentes de esclavos eran principalmente guerras, prisioneros capturados, deudas, personas que se vendían a sí mismas o a sus hijos para saldar obligaciones. Y nacimiento. Hijos de esclavas heredaban automáticamente la condición de sus madres. El vecino de Ardashir, Bagoas, había caído en esta trampa el año anterior cuando una sequía destruyó su cosecha. Incapaz de pagar sus impuestos, vendió a su hijo adolescente como esclavo a un mercader que pasaba. «Al menos vivirá», había justificado con ojos vacíos. «Como esclavo de un comerciante rico, tendrá comida y techo». Aquí solo le esperaba la ejecución por impuestos impagos o muerte por inanición. Las condiciones de los esclavos variaban enormemente dependiendo de sus funciones y propietarios. Los casos más extremos se encontraban en las minas imperiales, donde hombres encadenados trabajaban hasta morir extrayendo oro, plata y piedras preciosas en condiciones infernales, con una expectativa de vida que rara vez superaba los 2 años. En contraste, esclavos domésticos en hogares acomodados podían disfrutar de condiciones relativamente humanas, recibiendo alimentación adecuada e incluso pequeñas propiedades personales. Algunos esclavos especializados, médicos, escribas, artesanos, alcanzaban posiciones de considerable responsabilidad y privilegio, aunque siempre bajo la amenaza latente del castigo arbitrario. En el palacio del sátrapa, contaba un comerciante que visitaba ocasionalmente la aldea, hay esclavos eunucos que visten seda y joyas, administrando fortunas mayores que el valor de aldeas enteras. Pero un solo error, una sola palabra imprudente, y terminarán tan mutilados como comenzaron. El trabajo forzado representaba una categoría intermedia entre la libertad completa y la esclavitud. Cada comunidad debía proporcionar regularmente trabajadores para proyectos imperiales, construcción de palacios y templos, mantenimiento de carreteras, excavación de canales de irrigación, expansión de defensas militares. Aunque técnicamente temporal, típicamente periodos de 1 a 6 meses, el trabajo era brutalmente exigente y peligroso. Ardashir había sido convocado 3 veces en su vida adulta, primero para trabajar en la carretera real, luego para un proyecto de irrigación y ahora para la ampliación de Persépolis. Las historias de hombres que no regresaban eran comunes, aplastados por bloques de piedra, muertos por agotamiento o enfermedades que se propagaban rápidamente en los campamentos hacinados o simplemente desaparecidos en las vastas obras imperiales, convertidos efectivamente en esclavos permanentes a través de la corrupción de los supervisores. El aliento de Ardashir
se entrecortó cuando, tras semanas de marcha desde su aldea, finalmente divisó Persépolis en la distancia. La ciudad ceremonial del Imperio Persa se alzaba majestuosa sobre una terraza artificial al pie de la montaña Kuh-e-Rahmat. El sol naciente arrancaba destellos dorados de los techos y columnas, creando la ilusión de que el complejo entero flotaba sobre la llanura como una visión divina. «Parece la morada de los dioses, no de hombres», murmuró a otro trabajador. Nada en su experiencia, ni las historias de viajeros, ni los relatos exagerados de soldados retornados, lo había preparado para la escala y magnificencia de lo que contemplaba. En ese momento, incluso sabiendo que venía a sufrir meses de trabajo extenuante, Ardashir comprendió visceralmente por qué el Rey de Reyes se proclamaba gobernante de todas las tierras y todos los pueblos bajo el sol. Persépolis no era una ciudad en el sentido convencional, sino un vasto complejo ceremonial diseñado específicamente para impresionar y abrumar. Construida por Darío I alrededor del 518 a.C. y expandida por sus sucesores, especialmente Jerjes, la ciudad servía principalmente para celebrar el Novruz, Año Nuevo Persa, y recibir tributos de las naciones sometidas. Se accedía a través de una escalinata monumental diseñada deliberadamente para obligar a los visitantes a ascender lentamente, admirando la grandeza imperial con cada paso. En la Apadana, sala de audiencias con 36 columnas de 20 metros de altura, embajadores de todo el mundo conocido esperaban ser recibidos por el rey, sentado en su trono dorado. Los muros estaban decorados con relieves exquisitamente tallados, mostrando procesiones de delegaciones extranjeras trayendo regalos exóticos. Leones de Babilonia, caballos de Armenia, oro de Lidia, marfil de Etiopía. Cada piedra cuenta una historia, explicó un supervisor a los nuevos trabajadores. La historia de un imperio al que todos los pueblos se inclinan voluntariamente. Mientras Persépolis simbolizaba el poder ceremonial, ciudades como Susa, Ecbátana y Babilonia funcionaban como verdaderos centros administrativos del imperio, cada una sirviendo como capital estacional. Susa, favorecida durante los meses de invierno por su clima más templado, albergaba la burocracia gubernamental en un complejo palaciego que rivalizaba con Persépolis en esplendor, pero añadía funcionalidad administrativa. Aquí, escribas de docenas de nacionalidades transcribían edictos reales en múltiples idiomas. Supervisores de impuestos contabilizaban las riquezas imperiales y diplomáticos negociaban tratados con estados vasallos y potencias extranjeras. Ardashir había escuchado que los archivos de Susa contenían tablillas detallando cada familia, cada parcela de tierra, cada animal doméstico en el imperio. El rey conoce hasta el último grano de trigo que crece en sus dominios, afirmaba. Un viejo recaudador de impuestos. La vida urbana en estas metrópolis contrastaba dramáticamente con la existencia rural. Una variedad asombrosa de idiomas resonaba en sus calles, donde mercaderes de tierras tan distantes como India y Grecia intercambiaban bienes exóticos, seda china, especias indias, ámbar del Báltico, marfil africano. Mientras la élite vivía en mansiones con jardines interiores y fuentes refrescantes, la mayoría habitaba en barrios densamente poblados, de calles estrechas y casas de adobe apretujadas, muchas sin acceso a los sofisticados sistemas de alcantarillado que servían a los distritos nobles. En las ciudades, comentó un trabajador urbano a Ardashir durante su primer día en Persépolis, puedes morir de hambre rodeado de alimentos que nunca podrás comprar, o ahogarte de sed junto a acueductos que llevan agua a jardines reales, donde nadie te permitirá entrar.
El trabajo de construcción en Persépolis expuso a Ardashir a esta dicotomía brutal entre opulencia y miseria. Durante el día, ayudaba a instalar losas de mármol pulido en un palacio donde un solo salón podría albergar su aldea entera. Por la noche, dormía hacinado con docenas de otros trabajadores en barracones infestados de parásitos, compartiendo una ración de pan y agua apenas suficiente para mantenerlos vivos. Cuando se enteró de que el rey visitaría para inspeccionar las obras, pasando apenas unas horas antes de partir nuevamente, Ardashir calculó mentalmente el costo de ese breve evento ceremonial, con sus banquetes, entretenimientos y regalos para los cortesanos. Podría alimentar a su aldea durante un año entero. Ahora entiendo por qué los recaudadores son tan despiadados, reflexionó amargamente. Este esplendor requiere un río constante de riquezas, y ese río fluye desde los campos y talleres de personas como nosotros hacia estos palacios que nunca habitaremos. Cuando finalmente regresó a su aldea 6 meses después, más delgado y con cicatrices permanentes en su espalda por los latigazos de un supervisor impaciente, Ardashir miró su modesta casa de adobe con ojos transformados. Después de presenciar el esplendor y la miseria de las grandes ciudades, su humilde hogar parecía simultáneamente insignificante, una mota de polvo en el vasto imperio, y precioso, un refugio donde la humanidad básica y las conexiones familiares todavía importaban. He visto maravillas y horrores, contó a Shirin esa noche. He visto palacios donde cada comida se sirve en platos de oro, y barrios donde los niños mueren en las calles sin que nadie lo note. Y he comprendido que nuestro lugar en este imperio es ser el cimiento invisible sobre el que se alza toda esa grandeza. El mercader indio desenrolló sus telas sobre la estera en el patio de Ardashir, revelando sedas de colores imposibles, azules, más intensos que el cielo de verano, rojos que rivalizaban con la sangre fresca, amarillos que parecían capturar la esencia misma del sol. Tejidas por maestros en las orillas del río Ganges, explicó con el acento peculiar que caracterizaba su persa aprendido en caravanas y mercados distantes. Era la tercera vez en 10 años que Baharaj, el comerciante de la lejana provincia de Gandhara, visitaba la aldea, trayendo no solo mercancías exóticas, sino también historias e información del mundo exterior que rara vez penetraban en comunidades rurales tan aisladas. Para Ardashir y sus vecinos, esta visita representaba una ventana fugaz al vasto imperio que, aunque nominalmente los incluía, permanecía mayormente abstracto y distante de su experiencia cotidiana. El imperio aqueménida funcionaba como un inmenso puente entre civilizaciones que anteriormente habían tenido poco contacto directo. Sus caminos reales, innovación persa que revolucionó las comunicaciones antiguas, conectaban el Mediterráneo con el subcontinente indio, permitiendo un flujo sin precedentes de bienes, ideas, tecnologías y personas. Caravanas como la de Baharaj viajaban regularmente distancias asombrosas, transportando seda china, especias indias, cerámica griega, metales anatolios, marfil africano y vino del Cáucaso. Nunca viajo con menos de 50 guardias armados, explicaba el mercader mientras Shirin examinaba con reverencia un fragmento de seda que jamás podría permitirse comprar. Los caminos reales están bien patrullados, pero en las regiones fronterizas, los bandidos consideran cada caravana un tesoro ambulante. He perdido 2 dedos y un ojo en emboscadas, pero cada viaje exitoso compensa 10 fracasos. Las relaciones entre Persia y otras potencias oscilaban entre el comercio pacífico y el conflicto militar. Hacia el oeste, las guerras médicas contra las ciudades-estado griegas habían dejado cicatrices profundas en ambos lados, creando una narrativa de enemistad que perduraría siglos.
Sin embargo, esta hostilidad política rara vez interrumpía completamente el intercambio cultural y comercial. Artesanos griegos trabajaban en palacios persas, médicos egipcios atendían a la nobleza aqueménida, y sacerdotes babilonios aportaban conocimientos astronómicos a la corte real. En Babilonia, contaba Baharaj mientras saboreaba la simple comida ofrecida por la familia, vi un templo donde sacerdotes de 7 religiones diferentes realizaban rituales lado a lado, cada uno en su propia lengua, pero bajo la misma administración persa. En ningún otro imperio sería posible tal cosa. Los extranjeros en territorio persa enfrentaban realidades diversas según su origen y propósito. Comunidades enteras de deportados, judíos de Jerusalén, elamitas de Susa, jonios de Asia Menor, habían sido reasentadas forzosamente como parte de la política imperial de desplazamiento poblacional, una estrategia para prevenir rebeliones separatistas. Algunas de estas comunidades, como los judíos, habían conservado sus tradiciones distintivas mientras se integraban en la estructura administrativa imperial. Otros, como los especialistas egipcios en embalsamamiento o los arquitectos lidios, eran activamente reclutados por sus habilidades específicas. En la corte de Susa, explicó Baharaj, conocí a un griego que diseña fortificaciones para el rey, un egipcio que interpreta sueños y un escita que entrena arqueros de élite. El imperio recompensa el talento sin importar su origen. Pero esta apertura cosmopolita tenía un límite estricto: la lealtad política absoluta al rey y la estructura imperial. Cuando Ardashir preguntó cautelosamente sobre las noticias de rebeliones en el oeste, que habían llegado como rumores, distantes a la aldea, el rostro de Baharaj se tensó visiblemente. Las ciudades jonias han sido pacificadas, respondió con cuidadosa neutralidad. Sus líderes decoran ahora estacas a lo largo de la costa. Este recordatorio de la brutalidad que sustentaba el aparente esplendor cosmopolita enfrió momentáneamente la conversación. El libre intercambio de bienes e ideas siempre ocurría a la sombra del poder militar que mantenía unidas tierras tan diversas bajo un único gobernante. Cuando Baharaj finalmente partió, dejando tras de sí un pequeño frasco de pimienta negra como regalo para Shirin, un lujo exorbitante que la familia utilizaría con extrema moderación durante meses, Ardashir contempló el polvo levantado por la caravana en el horizonte. Nuestras vidas están conectadas con lugares que jamás veremos, reflexionó mientras regresaban a sus tareas cotidianas. El grano que cultivamos puede alimentar soldados en Egipto. Los impuestos que pagamos construyen palacios en Ecbátana, y las decisiones tomadas por hombres que nunca conoceremos pueden determinar si prosperamos o perecemos. Esta conciencia del vasto sistema interconectado del que formaban parte, un sistema que los necesitaba pero para el cual eran individualmente prescindibles, representaba quizás la comprensión más profunda de lo que significaba ser un súbdito ordinario del Rey de Reyes, gobernante de tierras y pueblos incontables. El jinete galopaba a velocidad vertiginosa por la carretera real, cambiando de caballo en cada estación postal sin detenerse más que los minutos necesarios para la transferencia. Portaba sellos imperiales en su alforja que garantizaban prioridad absoluta. Un mensaje del rey para el sátrapa de la provincia oriental debía llegar en 5 días, un tiempo que habría sido impensable en cualquier otra civilización de la época. Ardashir y sus vecinos se apartaron respetuosamente mientras el correo imperial pasaba como un relámpago frente a sus campos. Dicen que esos hombres recorren la distancia de un mes de viaje normal en menos de una semana, comentó con admiración. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor
ni la oscuridad de la noche impiden que estos mensajeros completen velozmente sus rutas asignadas. Este sistema postal revolucionario, conocido como Angarum, representaba solo una de las numerosas innovaciones administrativas que hacían funcionar al colosal imperio persa con una eficiencia sin precedentes. Las carreteras que sustentaban este sistema constituían por sí mismas una maravilla de ingeniería antigua. A diferencia de los simples senderos que conectaban la mayoría de las comunidades, las carreteras reales eran vías planificadas meticulosamente, niveladas, drenadas apropiadamente para resistir lluvias torrenciales, con puentes sobre ríos y túneles a través de montañas. Estaciones regulares cada 25-30 kilómetros proporcionaban caballos frescos, alimentos, alojamiento y protección. La ruta principal se extendía más de 2.500 kilómetros desde Susa hasta Sardes, conectando el corazón del imperio con sus extremos occidentales. Durante su servicio de trabajo forzado en la ampliación de uno de estos caminos, años atrás, Ardashir había ganado un respeto reluctante por la visión que hacía posibles tales proyectos. Cada piedra que colocamos permite que las órdenes del rey lleguen más rápido, había explicado el supervisor. Y cuando las órdenes viajan rápido, el imperio respira como un solo organismo. El sistema administrativo que gobernaba este vasto territorio estableció precedentes que influirían en imperios posteriores durante milenios. La división en satrapías, provincias, con gobernadores designados centralmente pero con autonomía local sustancial, la estandarización de pesos y medidas, un sistema monetario unificado basado en monedas de oro, daricos y plata, siclos, y registros escritos meticulosos de población, recursos y tributos, formaban la columna vertebral de un estado sorprendentemente moderno para su época. Cuando el recaudador de impuestos visitaba la aldea de Ardashir cada otoño, traía consigo tablillas que detallaban exactamente cuánto debía cada familia, basado en registros que se remontaban generaciones. Tu abuelo entregó 3 ovejas y 2 sacos de grano en este mismo día hace 40 años, le dijo una vez a un asombrado Ardashir. El imperio nunca olvida lo que se le debe. Quizás la innovación más profundamente influyente, aunque menos tangible, fue el enfoque persa hacia la diversidad cultural y religiosa. Iniciada por Ciro el Grande y continuada por sus sucesores, la política de permitir a los pueblos conquistados mantener sus costumbres, idiomas y creencias siempre que pagaran tributo y mantuvieran lealtad política, contrastaba radicalmente con las prácticas asirias anteriores de destrucción cultural sistemática. Esta tolerancia pragmática quedó inmortalizada en el cilindro de Ciro, donde el conquistador de Babilonia se presentaba como liberador religioso, restaurando templos y permitiendo el regreso de pueblos deportados a sus tierras ancestrales. Elis, sacerdote, dice que cuando los judíos hablan de Ciro en sus escrituras, lo llaman el ungido de su Dios, casi un salvador. Comentó Ardashir a Shirin después de una conversación con el líder religioso local. Imagina, un pueblo conquistado, venerando a su conquistador no por temor, sino por gratitud. En el ámbito cotidiano, estas innovaciones imperiales se manifestaban en pequeños detalles que Ardashir y su familia daban por sentados. La moneda ocasional que pasaba por sus manos llevaba la misma imagen del rey, reconocible en cualquier rincón del imperio. Podían viajar a la ciudad provincial con relativa seguridad gracias a las patrullas regulares. El calendario que seguían para festivales religiosos había sido estandarizado imperialmente. Incluso el idioma que hablaban,
El persa antiguo, mezclado con términos administrativos arameos, reflejaba la política lingüística imperial de mantener idiomas locales mientras imponía lenguas francas para administración. Nuestros hijos dan por hecho cosas que nuestros antepasados habrían considerado milagrosas, reflexionó Ardashir una noche mientras la familia se reunía alrededor del fuego. Viven en un mundo más grande, más conectado y más ordenado de lo que cualquier generación anterior pudo imaginar.